Primero que todo, deseo empezar con invocación, así que por favor, pónganse de pie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, invocamos tu presencia en este día, Padre misericordioso. Imparte tu bendición en esta ocasión tan especial para nosotros. Permite que el espíritu de competencia sea uno de respeto y diálogo. Otórgale sabiduría y paciencia a los jueces para ayudarnos a crecer. Bendice a toda nuestra comunidad ignaciana que ha dicho presente, te lo pedimos en nombre de San Ignacio de Loyola. Amén. Pueden sentarse. Bueno, pues verdad, buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Rodríguez y me presento ante ustedes como el presidente del Club de Debate Intercolegial. Estaré conduciendo la actividad del Gran Debate en el día de hoy. Le damos la más cordial bienvenida a la comunidad del Colegio Ponceño, a sus integrantes del club, al moderador Rafael Rosario, a la señora Milmari Mayoral y al presidente del club, Juan Pablo González Mayoral. También le damos la bienvenida a los miembros de la comunidad ignaciana, a la principal María Domenech, al padre Flavio Bravo, al viceprincipal José del Río y a los maestros y a las maestras, a los jueces, a los estudiantes y a los miembros del club de debate y por supuesto a su moderadora, la profesora Zoe Mercado. Ahora hacia la presentación de jueces nos acompañan esta mañana los siguientes jueces: el profesor Rafael Rosario, la profesora Claudia Colón, el registrador Jerry, el representante del estudiantado ignaciado Jaime Gears y el representante del estudiantado del Colegio Ponceño José Joaquín Grillo Torres. Agradecemos su participación y apoyo a nuestro primer debate intercolegial. Como saben, el tema escogido para nuestro primer gran debate es ¿cuál es la mejor condición política para Puerto Rico? ¿La independencia o la estadidad? El formato oficial del gran debate será el siguiente. Cada grupo o individuo tendrá un tiempo fijo para presentar su argumento. Cada turno finalizará con un timbre. Al sonar la campana, al grupo o individuo se le concederá un tiempo breve para finalizar su argumento. La decisión de los jueces es final y firme y se respetará en todo momento. Bueno, dicho esto, ya podemos dar inicio al gran debate. Comencemos con la introducción. La introducción tendrá 1 minuto de duración para cada grupo. El primer turno corresponde al grupo a favor de la estabilidad. Hoy en Puerto Rico no tenemos los poderes políticos para ejercer una democracia entera, ni disfrutar de los derechos concretos que nos permitirían desarrollar las estructuras económicas imprescindibles que nos brindarían el crecimiento que necesitamos como nación. Ya somos territorio americano, estamos sujetos a sus leyes y poseemos su ciudadanía. ¿Por qué no subir un escalón y llegar a la estabilidad en vez de bajar 10 para ir a la independencia? Con la estabilidad completamos el camino a la democracia verdadera, la libertad política y a las posibilidades del desarrollo económico que comenzó desde el 1899, cuando los 3 partidos políticos de Puerto Rico abogaban para la estabilidad. Estamos en un mundo que está promocionando la globalización y países que se juntan se vuelven más exitosos que lo que eran antes, como por ejemplo la NATO y la Unión Europea. Debemos revitalizar el proceso de integración a los Estados Unidos y seguir la corriente que le trae prosperidad a muchas naciones. Solo la estabilidad puede darle a Puerto Rico lo que necesita. La isla de Puerto Rico, desde su traslado inicial hacia los Estados Unidos en el 1889, ha sufrido de una inestabilidad económica causada por el llamado capitalismo dependiente. Previamente, hasta los finales del siglo XX, se encontró un periodo de estabilidad económica gracias a la Ley 936 que permitía que la economía del país puertorriqueño girase en torno a las industrias estadounidenses, creando así una inmensa dependencia por parte del territorio no incorporado. Sin embargo, todo esto cambió al de Estados Unidos verse obligado a suprimir la Ley 936 en el 2006. Al Estados Unidos suprimir la ley, Puerto Rico sufrió catastróficos cambios socioeconómicos, los cuales se sienten actualmente, ya
ya que en el momento de la abolición de la ley, el gobierno puertorriqueño se encontró sin un plan de remedio. Esta recesión en Puerto Rico trajo entonces devastación al país, convirtiendo así a Puerto Rico en la isla del espanto. Teniendo en cuenta que el estanque que resulta ser el Estado Libre Asociado, se llega a la conclusión de que la independencia es la manera por la cual la isla de Puerto Rico debe dirigirse. Bueno, ahora pasaremos al primer argumento. Este tendrá una duración de 2 minutos para cada uno. Empezamos de nuevo con el grupo a favor de la estabilidad. Y empezamos ya. Buenos días a todos. Con la estadidad, Puerto Rico obtiene la soberanía política que tanto desea y necesita. Esa soberanía parte de poder votar y decidir participativamente en la política de nuestra nación americana. Con la estadidad, por fin tendremos el voto por el presidente y nuestro Estado tendrá un peso político decisivo, con un valor de 7 puntos en los votos del colegio electoral. Además, tendremos 2 senadores en el Congreso, igual que todos los estados de la Unión. A eso hay que sumarle 5 representantes en la Cámara, lo cual significa que tendremos más poder político que 23 estados de la Unión. ¿Cómo se sabe? Porque los representantes en Estados Unidos se determinan según la población. Un detalle muy importante que casi nadie hoy conoce es que con la estadidad podemos reestructurar el pago de nuestra deuda externa con una Junta de Control Fiscal nombrada por nosotros mismos y no impuesta por el Congreso sin nuestro consentimiento. Además, nos cobijaría el capítulo 9 de la Ley de Quiebra Federal. Eso protegería a nuestro gobierno de los abusos de los fondos buitres. Si vemos los ejemplos recientes de la quiebra de Nueva York, Washington D.C. y Detroit City, estos territorios de la nación escogieron su propia Junta de Control Fiscal para renegociar la deuda según los intereses de su propio Estado. Con la estadidad es lo que vamos a hacer, y precisamente por eso la estadidad es mejor que la independencia. Por eso cuestiono a la oposición. ¿Qué mecanismos va a tener la República de Puerto Rico para renegociar su deuda que sea mejor que las que tendremos con la estadidad? ¿Qué naciones realmente están dispuestas a reconocer al presidente de la República de Puerto Rico como legítimo? ¿Qué garantías ofrece la República de Puerto Rico para evitar que su presidente no sea un dictador como Nicolás Maduro o Fidel Castro? Con la estadidad, la soberanía política está más asegurada que con la independencia y es un estatus permanente.
Let's get that. La votación probablemente prepararse para contra el y para aclarar, no se le está dando ningún tiempo adicional, el tiempo fijo. Vale. ¿Está preparado? Cuando apunte el micrófono. Ok. El tiempo es... A través de los años, todos los territorios coloniales se han independizado de su metrópoli en los últimos 2 siglos. Perdona, miento, todos menos Puerto Rico. El miembro de la oposición me preguntó qué países del mundo reconocerán a Puerto Rico como una nación soberana. Sin embargo, estoy seguro que Simón Bolívar se hacía la misma pregunta. Y ahora, si ves a todos los países que eran miembros de la República Bolivariana, todos están siendo fructíferos en su economía y nivel social. Además, todos son miembros de Estado de las Naciones Unidas y varias organizaciones multilaterales. Lo que yo pienso que la oposición tiene es un síndrome que se llama miedo a ser independentista, por 2 razones. Porque supuestamente hay un destino a ser pobre por ser una isla en el Caribe, por la falta de progreso en las islas adyacentes. Sí es cierto que varios han sufrido dictaduras y varios han sufrido personas como Pinochet, que en realidad han sido fascistas, Castro y en la República Dominicana también. Sin embargo, esto es por la razón de estos regímenes se fundaron por el país que ustedes se quieren juntar, los Estados Unidos. En la Guerra Fría con la Unión Soviética, ellos pusieron a estas personas a correr estados satélites en los cuales ellos básicamente controlan los gobiernos. Por ende, usted en realidad se quiere asociar aún más a un país que fueron la razón de mucho sufrimiento en varios países vecinos, como lo es Cuba, como la República Dominicana, como lo fue Chile y como lo fue Argentina. Yo pienso de otra forma. Estoy convencido que al igual que todas estas personas en la historia, como fueron Simón Bolívar, como fueron Fidel Castro, ellos pueden lograr la independencia aquí en Puerto Rico. Sin embargo, no se puede tener el miedo a ser independiente por lo que se nos ha inculcado a través de décadas en el sistema de educación bajo los Estados Unidos, donde se han perseguido a los independentistas, especialmente en el siglo XX. Gracias. Silencio, por favor. Durante los 243 años de historia estadounidense, la Unión ha aumentado en sus miembros de una forma exclusiva, un territorio que tras un tiempo de colonización inicial, con la gran mayoría de estos colonizadores, llegando a la América continental, se le otorga el estatus de un territorio incorporado. En estos lugares, luego que hubiese llegado una población en civilización sustancial, se le representaría al Congreso la petición de estadidad, donde igualmente, luego de pasar con 3/4 de aceptación, se le pasaría a la rama ejecutiva, en donde el último paso sería la firma del presidente para la entrada del Estado. Ellos entendían igualmente que para mantener un balance político y encontrar este increíble 3/4 de favor en el Congreso, los estados deberían entrar en pares, relativamente en el mismo tiempo y con mayorías de diferentes bandos políticos. Los más recientes siendo Alaska, hoy en día contundentemente republicano, y Hawái, muy demócrata, en 1959. Puerto Rico tiene varios problemas con este proceso, tanto políticos, sociales y sobre todo en su mismo proceso para buscar la estadidad. Primeramente, los puertorriqueños son demográficamente demócratas en casi su totalidad. Esto se ve presente en las primarias estadounidenses en la isla, en donde los delegados de los partidos son cerca de 5 versus 1 contra los republicanos. Igualmente, hay que entender que la entrada de la isla al gobierno federal sería la primera vez en la historia donde un territorio no incorporado entrara a la Unión, e igualmente que no entre otro que lo acompañe. Mirándolo desde un punto de vista republicano, esto sería horrible para su partido, ya que estaría eliminando tanto su poder con 2 sillas demócratas en el Senado como la eliminación de sillas republicanas en el Congreso para hacer espacio a las sillas fuertemente demócratas de Puerto Rico. Y como último punto es la ineficiencia de los referéndums en la isla, ya que por las politiquerías y tranques políticos nunca se ha visto una participación de más del 60% de la población en ninguno de los referéndums a través de los años. Visto de una forma puramente lógica, es obvio que el Congreso de Estados Unidos no ve viable la estadía puertorriqueña. Por ende, el pueblo debe aceptar que esto es un sueño iluso y que la independencia es la única y mejor manera de encontrar salir de su pesadumbre política, económica y social. Muchas gracias.
Permiso, por favor. Silencio, por favor. Ok, pues primero que todo, este debate no se trata de la posibilidad de entrar como Estado, se trata de qué es lo que le conviene más a Puerto Rico. Y contraargumentando lo que ellos establecieron, pues uno de los puntos que ellos dijeron fue que Puerto Rico no le favorece a Estados Unidos, sino que interrumpe en cierta manera, pero eso es falso, porque Puerto Rico puede contribuir a muchas cosas, ya que puede ser un punto estratégico para el comercio y para varias cosas del ejército también. Y también podemos participar del voto electoral del presidente, que eso ya nos da autoridad como un país. Al ser independiente tendríamos que empezar desde cero con un nuevo presidente, y eso se le dice como si somos parte de Estados Unidos, tenemos la dicha para poder votar a ese presidente y ser parte de la nación más influyente del mundo entero. Seríamos la cola del león, y al ser independiente ya seríamos la cabeza de ratón, y en base al león se come ratón, es mejor ser parte de Estados Unidos. También tenemos el poder como una autoridad, pues tenemos la oportunidad de pertenecer a un caucus del bloque dominante de esa legislatura a nivel local. Tenemos una autonomía muy amplia también gracias a la enmienda 10 de la Constitución Federal, que dice que cualquier asunto que no está estipulado en esa Constitución queda bajo nuestra propia decisión. Que eso se refiere a que en esa Constitución, si no hay algo que está previsto, como por ejemplo el idioma, es algo que no está. Al ser Estado, nosotros tenemos esa oportunidad, que también lo hay en independencia, que sería que nosotros podemos escoger nuestro propio idioma, decidir si la marihuana, por ejemplo, puede ser legal, y en punto teníamos también el poder, no perdemos ningún poder, de que seríamos independientes, que tenemos que empezar desde cero. Estaremos hablando sobre la economía. La estadidad significa inmediatamente un aumento de los fondos federales, que recibiremos un aumento de 88% o de 9, casi 10 billones de dólares. Con más fondos federales, los proyectos estatales se realizarán más eficientemente y tendríamos más dinero para ofrecer servicios en mejores permanentes y las infraestructuras del país. Estamos hablando de fondos federales como la educación, la salud, el Medicaid, la seguridad, los subsidios sociales como el PAN, WIC y la sección 8, la construcción y el ambiente. Vamos a recibir al fin lo mismo que siguen los estados. Por otra parte, en este momento, las empresas y corporaciones estadounidenses establecidas en Puerto Rico están siendo considerados como empresas extranjeras para efectos de Estados Unidos, en cuyo caso estarán pagando un impuesto adicional por los productos que exportan de Puerto Rico a Estados Unidos. Y cabe señalar, la independencia, este impuesto prevalecería. Esta carga contributiva podría significar que en cualquier momento estas empresas regresen a Estados Unidos dejando de invertir en Puerto Rico, y significa miles de personas desempleadas. Con la estadidad resolvemos ese problema porque el impuesto no aplicaría. Esas empresas se convertirían en empresas locales y podemos atraer más de estas empresas que se beneficiarán de la reducción contributiva que aprobó el presidente Trump
recientemente. Así se producen empleos y capital en este nuevo estado. Gracias. Ahora la oposición tendrá la contraargumento y mantener silencio. Ahora se presentará el contraargumento. El argumento de la oposición fue centrada en dos puntos importantes. Uno, el tema de los fondos federales que recibirán Puerto Rico, y dos, los beneficios que recibirán las propias industrias de Puerto Rico para crear sus negocios. Sin embargo, estas dos, aunque no es tan incorrecto lo que dijo la oposición, lo cierto es que los beneficios de la independencia sobrevalorarían a los de la estadidad, ya que, según, como mencionó, sí es cierto que Puerto Rico recibirá más fondos federales. Sin embargo, ahora mismo los ciudadanos de Puerto Rico no tienen que pagar el Federal Income Tax. Como todo acto tiene consecuencias, al recibir estos beneficios tendríamos que perder mucho de nuestro GDP como individuos. Cada persona tendría que pagar un Federal Income Tax que cada año va subiendo más y complicaría el bracket de taxes en Puerto Rico. Aunque recibir más fondos de Medicare y Seguro Social, como mencionó la oposición, sería muy beneficioso para Puerto Rico, realmente no vale la pena tener que pagar más impuestos y perder más capital como individuos en el sector privado. Por otra parte, también mencionó aquello de el crecimiento de las propias industrias con los incentivos del presidente Donald Trump. Sin embargo, la realidad del asunto es que ahora mismo Puerto Rico no puede crear sus propios incentivos económicos, la Constitución de Puerto Rico no lo permite. Si fuese el caso, el presidente de la República de Puerto Rico puede hacer sus propias leyes económicas en las cuales puede recapitular los incentivos que menciona el presidente Trump. De hecho, puede especializarlos más hacia Puerto Rico, ya que el presidente Trump tiene que mencionar y tomar en cuenta las razones de 50 otros estados, en vez de tomar en consideración la importancia de Puerto Rico y sus industrias personales, sus industrias nativas. Además, me gustaría mencionar que aquello del comercio no ha beneficiado a Puerto Rico más con la estadía, ya que por muchos años los Estados Unidos ha penalizado a Puerto Rico con las leyes de cabotaje, en donde se estiman, según el Orlando Sentinel, que nos han costado a través de los años $70,000 millones, algo que casi equivale a la deuda de Puerto Rico hoy en día.
Hello, dímelo, papi. Hello. En 1960, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 1514, condenando el colonialismo a nivel global. Además, como resultado de la influencia de la Organización de las Naciones Unidas y su Comité de Descolonización, la mayoría de las colonias en el mundo se eliminaron durante el siglo XX. Sin embargo, a pesar del progreso hacia un mundo ausente de los estragos del colonialismo, todavía quedan colonias clásicas como el caso de Puerto Rico. Desde la invasión norteamericana en 1898, el gobierno estadounidense, los proclamadores de la libertad, han impuesto varias medidas para mantener el estatus de colonialismo en la isla. Entre ellas están la ley Foraker, la ley 600, las leyes de cabotaje, etc. Habiendo dicho esto, es evidente que la relación entre los Estados Unidos y Puerto Rico no es una simbiótica, sino es una parasítica. Primordialmente, sin las restricciones económicas establecidas a través del estatus colonial de los Estados Unidos, tales como las leyes de cabotaje, Puerto Rico podrá restablecer un balance entre las exportaciones e importaciones, las cuales actualmente son al 90% y el 55% respectivamente hacia los Estados Unidos, y regenerar la economía doméstica e internacional. Además, a través de la independencia, el gobierno puertorriqueño no sería sujeto al estadounidense. Es decir, el Congreso de los Estados Unidos puede establecer cualquier ley federal en la isla, mientras Puerto Rico tiene voz, pero no voto, dejando la isla completamente aislada de las decisiones tomadas en el Congreso de los Estados Unidos. Finalmente, la independencia de Puerto Rico no solo liberaría a la isla de la negligencia y del tratamiento opresivo de parte de los Estados Unidos, como se vio recientemente en el huracán María, sino que también le brindaría a Puerto Rico la primera oportunidad de ser una nación soberana y próspera. Gracias. Ahora la oposición tendrá 2 minutos para formar y establecer su Como la oposición ya mencionó la resolución 1514 de la ONU, les voy a tirar una también. La resolución 1541 de la ONU dice que la única forma de llegar a la libertad es por la estadidad o la independencia. Con la estadidad de los Estados Unidos es permanente
es seguro y es beneficioso para la gente puertorriqueña, algo que no se puede decir con la independencia. Y lo que dijeron por el Congreso: si fuéramos estados, tendríamos los mismos derechos que cualquier otro estado y podríamos decir nuestras propias leyes bajo la enmienda 10 de la Constitución de los Estados Unidos. También mencionaron que si fuéramos estado, tendríamos que pagar los impuestos puertorriqueños del estado y los impuestos federales. Ya la mayoría, el 75% de Puerto Rico hace menos de 55,000 al año, que nos daría un 12% del tax rate a Puerto Rico, a los ciudadanos. Así que combinado, eso sería un 23.5%. Pero a la vez que recibamos más fondos federales y que el Estado de Puerto Rico esté haciendo más dinero, se puede ir bajando el IBU, que es el impuesto estatal. Además, con la ley de Luis Fortuño propuesto, las corporaciones puertorriqueñas pagan del 0 a 4% de impuestos. Bajo los Estados Unidos, bajo la nueva ley de Trump, pagaríamos 25% de impuestos a las corporaciones. Así que eso le libraría los bolsillos a muchos puertorriqueños que no pueden pagar los impuestos, ya que 75% de los puertorriqueños no los van a pagar, porque no hacen suficiente para poder pagarlo. Le mencionaron también lo de las leyes de cabotaje. Con la estadidad, las leyes de cabotaje, como el Jones Act, se podrían eliminar y podemos hacer comercio con otros países, ya que tenemos los intereses americanos asegurados, porque allá vamos a ser parte de su nación. Ahora se presentarán las conclusiones. La estadía presentará su conclusión. Unas 3 minutos para. Bueno, pues para finalizar el planteamiento de nosotros, se ha creado este mito o esta mentalidad en la oposición de que si nosotros nos unimos a Estados Unidos como Estado, perderíamos nuestra cultura puertorriqueña. Durante los 120 años que nosotros hemos sido colonia, en ningún momento hemos perdido la cultura puertorriqueña. Entonces, ¿cómo nos vamos a preguntar o cómo nos vamos a cuestionar que siendo Estado vamos a perder esa cultura puertorriqueña? Al contrario, siendo Estado adquirimos las herramientas para preservar dicha cultura. ¿Qué herramientas? Ahí volvemos con la enmienda 10, que establece que cosas como el idioma, la política educativa, la política social, todo eso lo decide el Estado, no la Constitución Federal. Ejemplo, miren la cultura esquimal que tiene Alaska, miren la cultura hawaiana y miren las reservas indígenas que están dentro de los mismos Estados Unidos, que nunca durante siglos han perdido su cultura y disfrutan de su cultura más de los beneficios que trae la estadidad. La estadidad es el mecanismo más eficaz para lograr el crecimiento que queremos de manera más inmediata que la independencia. Nos dará soberanía política para participar con voz y voto en lugar donde se toman las decisiones más importantes que nos afectan a todos. Y con la estadidad aseguramos la permanencia de las industrias estadounidenses y atraemos nuevas para producir empleos y dinero. Aseguramos los fondos suficientes para ofrecerle servicio a la ciudadanía. Además, nuestra cultura quedará protegida bajo la enmienda 10 de la Constitución. La estadidad es la independencia con esteroides. We will make Puerto Rico great again. Ahora, el bando a favor de la independencia para Puerto Rico presentará su conclusión. Hizo
La isla de Puerto Rico se ha encontrado en un predicamento político desde mediados del siglo XX, donde se encuentra sujeto a los Estados Unidos como colonia o territorio no incorporado. Esto ha traído una reducción en las libertades otorgadas a la misma, donde sus ciudadanos son de segundo plano, su representación gubernamental no tiene voto y su gobierno se encuentra nulo, ya que está sujeto a las medidas que ejerce su metrópoli por encima de este. Por esto ha tenido efectos adversos ante la situación económica de la isla. Al ser independiente, no tendríamos que responder a otro gobierno, teniendo un gobierno superior al de la isla, sino que la isla se gobernará por su propia cuenta. Esto especialmente se ha creado gracias a la legislación y la política pública de los Estados Unidos ante la colonia, que es el estatus del Estado Libre Asociado, que le ha deleitado a Puerto Rico un desarrollo económico efectivo. En vez se le ha otorgado una economía desarrollista y un sistema dependiente en la metrópoli. Evidentemente, la independencia de Puerto Rico no solo sirve como instrumento liberador en el contexto político, sino que librará a Puerto Rico del predicamento económico en que se ha encontrado la isla por la gran parte del siglo XXI. La independencia de la isla le otorgaría a Puerto Rico una soberanía para que éste pueda escoger cómo éste desea desarrollarse y la economía que desea tener, a la misma vez abriéndole las puertas a los sistemas de apoyo económico internacional que no tendría como Estado. Esencialmente, un Puerto Rico libre sería un Puerto Rico libre de decidir por su propia cuenta. Un Puerto Rico que no se encuentra sumiso a ningún otro Estado. Y un Puerto Rico que se encuentra libre a tener relaciones económicas como éste desee y tendrá mayores incentivos para la economía de la isla de manera autodeterminada. En conclusión, los estadistas siempre proponen acciones donde todo el proceso de estadidad es presentado como la claramente mejor opción. Esto es, sin embargo, una triste falacia. Por décadas la metrópoli ha usado a Puerto Rico como le da la gana. Puerto militar, lugar para estrenar anticonceptivos y finalmente el lugar para matar a los nacionalistas. El futuro no es más brillante con la estadidad. Es florido solamente con el pueblo boricua llegue a su verdadera libertad de todos menos nuestros propios sueños. Gracias. Bueno, con esto llegamos a la conclusión del gran debate. Muchísimas gracias por su atención y por esperar tanto la suma de los puntos, tanto como los argumentos de los dos equipos, ¿verdad? Muchísimas gracias a la visita del Colegio Ponceño por venir acá.
y a los miembros del club también por siempre estar ahí. Y nada, sin ningún otro inconveniente, ahora presentaremos el ganador. Y el ganador del gran debate de estadidad contra la independencia es ninguno, quedó empate, 139 puntos. Esa fue la decisión firme de ambos, de todos los jueces. Aquí están las públicas si se quieren ver. Y nada, muchísimas gracias. Con esto cerramos el gran debate. Gracias por venir.